El acueducto romano es el símbolo por excelencia de Segovia, a pesar de que aquí se encuentra también una de las fortalezas más conocidas y bellas del mundo, el Alcázar. Bajo la sombra que proyectan los grandes iconos monumentales, hay otros bienes patrimoniales que también configuran la memoria sentimental de una comunidad y que en ocasiones son olvidados pese a su enorme valor histórico y artístico. En este recorrido por Segovia llegaré hasta uno de esos bienes que un día fueron relevantes y que con el tiempo han caído en el olvido hasta casi desaparecer: el convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz. El acueducto de Segovia fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1985. Esta obra de ingeniería civil ha estado en funcionamiento hasta casi finales del siglo XX. Cuando una construcción es útil durante casi 2000 años, es evidente que quienes decidieron construirla sabían muy bien lo que hacían, cómo y con qué finalidad. Hoy el acueducto es un reclamo turístico, pero también una verdadera escuela de historia, de ingeniería y de arquitectura. La ciudad vieja de Segovia también fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Sumergirse por estas calles es adentrarse en lo intangible, en una morfología urbana de lugares donde se han escrito páginas de la historia. Soy consciente de que este paisaje que admiro ahora es la expresión de miles de años de historia, de miles y miles de huellas que han ido dejando nuestros antepasados. Las ciudades son depositarias y a la vez generadoras de una herencia cultural, y la cara más visible de esa herencia son sus bienes patrimoniales. Me dirijo a la zona noroccidental de la ciudad, donde se encuentra uno de los monumentos más visitados de España, el Palacio Fortificado del Alcázar. Pero lo que vengo a visitar está enfrente, y es otra joya patrimonial de Segovia cargada de simbología, la iglesia de la Vera Cruz. La historiadora Mercedes Sanz me ayudará a entender mejor por qué este lugar es tan especial. La iglesia de la Vera Cruz se encuentra en el barrio de San Marcos, en torno al valle del río Eresma, que es un valle muy espiritual, y su historia está muy unida tanto a la ciudad de Segovia como al arrabal de Zamarramala. De hecho, las lápidas que podemos ver en el interior pertenecen a esos vecinos de Zamarramala que eligieron como descanso eterno los emblemáticos muros de la iglesia de la Vera Cruz. Hay que decir que por Real Orden de 4 de junio de 1919 la iglesia fue declarada Monumento Nacional y años después, en 1949, el Ministerio Nacional de Educación cede la iglesia de la Vera Cruz a la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, que es quien cuida y es la propietaria, como decíamos, de la actual iglesia de Zamarramala. Una iglesia además que está viva, es decir, no es un patrimonio únicamente heredado del pasado, no, ni mucho menos, es algo vivo. Los caballeros custodios, los caballeros de esta iglesia de la Vera Cruz acompañan, custodiando el día de Viernes Santo en la procesión del Santo Entierro con los vecinos de Zamarramala. Esta iglesia fue construida en el siglo XII y es una iglesia que es una de las más bellas muestras de la arquitectura religiosa de la ciudad de Segovia y que además también por su extraña configuración ha despertado un interés siempre por lo antiguo. Las últimas investigaciones han evidenciado que fue construida por el Santo Sepulcro y posteriormente pasaría en 1531 a la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén y de Rodas y de Malta, que es la actual propietaria
de la Iglesia. Esta Iglesia la hay que entender dentro de un contexto muy determinado, y es un contexto litúrgico y funerario, porque esto realmente es un templo funerario que lo que evoca a través de este martirium es precisamente la muerte y la resurrección de Cristo. Por lo tanto, hay que establecer un paralelismo con la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Cuando uno accede al interior de la iglesia de la Veracruz, lo primero que sorprende es el edículo que tenemos en la parte central, pero para poder comprender el simbolismo de esta iglesia de la Veracruz tenemos que subir a ese cuerpo superior de este edículo, si te parece, para poder comprender mejor el simbolismo. Nos encontramos en la parte superior de este edículo, pero sobre todo nos fijamos en estas 8 ventanitas que tenemos dispuestas alrededor de manera asimétrica con respecto al eje de la iglesia. El número 8 es el número del reino de Dios, lo perfecto, lo acabado. Pero fíjate además en esa pequeña abertura que tenemos ahí arriba. Eso es un pasillo que da acceso a una cámara. Este espacio, por lo singular que es, pues ha dado también pie a diferentes conjeturas. ¿Cómo podemos contextualizarlo dentro del propio contexto de la iglesia? Aquí en esta iglesia estaba un Cristo yacente. Bueno, pues esta imagen del Cristo yacente hay que ponerla en relación con este espacio y con la liturgia que se celebraba el día de Viernes Santo y que se denomina este rito Depositio, Elevatio y Visitatio. Este ritual dio lugar a un tipo de arquitectura de planta centralizada, arquitectura votiva e funeraria, como puede ser, por ejemplo, esta iglesia de la Veracruz. Uno de los aspectos que más llama la atención de la iglesia de la Veracruz es precisamente su arquitectura. Es una planta que al exterior es dodecagonal, al interior va a ser circular. Toda la planta se inscribe en un rectángulo y la parte dodecagonal en un cuadrado. Pero hay que decir que arquitectónicamente se construye con una unidad de pie de extraño módulo métrico que no se corresponde con el pie castellano utilizado en aquella época. El dodecágono que podemos ver en la parte inferior está construido en base a 4 triángulos equiláteros. Hay que decir que todas las medidas de la iglesia de la Veracruz tienen el triángulo como elemento matemático por excelencia, el número 3 y los múltiplos del número 3. ¿Por qué encontramos este simbolismo en la iglesia de la Veracruz? El número 3, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, simboliza a Dios, la Santísima Trinidad, es lo completo, y hay que ponernos en ese pensamiento medieval en la época, donde Dios va a ser el gran hacedor del universo. Dios es el gran matemático y así aparece reflejado en muchos manuscritos de la época. Por otro lado, hablábamos dentro de este simbolismo arquitectónico del número 4, que simboliza el universo, la tierra, el número 8, que es el reino de Dios. Por lo tanto, este simbolismo matemático y arquitectónico en la iglesia de la Veracruz no es al azar. Responde a un programa muy determinado en la Edad Media y que hay que poner en relación con toda la teología que tenemos en la época. Tenemos que tener en cuenta que la iglesia de la Veracruz es un patrimonio que hemos heredado de nuestros antepasados, que, como decíamos, es un lugar privilegiado de nuestra historia y que es muy importante conservarlo, investigarlo y sobre todo darlo a conocer, difundirlo, para que podamos valorar mucho mejor lo que hemos heredado y dejarlo a generaciones futuras como firme compromiso con nuestro pasado en mejores condiciones de lo que lo hemos recibido. Además de disfrutar de una ciudad cargada de belleza y de historia, Mercedes me ha permitido aproximarme a un aspecto menos conocido de algunos lugares patrimoniales, la simbología que encierran y cómo éstas se expresa en la arquitectura. Dejo la ciudad de Segovia para iniciar mi camino hacia las hoces del río Duratón. Viajo hacia el norte, atravesando un rosario de poblaciones cercanas ya a la Sierra de Guadarrama y a la Comunidad de Madrid. Una de esas poblaciones es Pedraza, un pueblo que se considera ejemplar por su modelo de conservación, respetuoso con su pasado y su personalidad medieval.
Pedraza de la Sierra, en la antigua Roma, Petracia serrana, viene de piedra, ¿no? Y como ves, abunda muchísimo este material. Te quiero contar que tiene un pasado noble, un pasado histórico. Tenemos que remontarnos su época de esplendor al siglo XVI hasta el XVIII, cuando la lana merina, que era de muy buena calidad, hizo que la villa se desarrollara y vinieron muchas familias nobles a afincarse aquí. Y bueno, luego Pedraza también sufrió una época de abandono, aunque no lo parezca, también estuvo casi un siglo sin gente, ¿no? en el pueblo. Así que tenemos un poquito de todo, luego se reinventó otra vez, gracias al turismo, que hoy en día pues podemos decir que es de lo que se vive aquí. Hay muchísimos elementos que nos hablan del pasado noble de Pedraza. Si te fijas, hay muchísimos escudos de armas, todas las fachadas tienen mínimo un escudo. Y luego también vamos a ver que hay mucha mezcla, digamos, de estilos, de épocas, porque si algo tiene Pedraza es que, digamos, se han reutilizado elementos de otros edificios, por ejemplo, del patio de armas del castillo, son la mayoría de estas columnas, de otros palacios, y al final pues lo que le da carácter a esta plaza y al pueblo es eso, que a día de hoy seguimos utilizando digamos, elementos de siglos atrás y les damos todavía pues esa vida, ¿no? Para que nos acompañen pues en este siglo en el que estamos. También vamos a ver un montón de esgrafiado en las fachadas, que son estos dibujos típicos de Segovia sobre todo, ¿eh? Así que bueno, detalles que muchas veces nos levantamos la vista y se nos pasan. Esta es la calle real, que es la que va desde la plaza hasta la puerta. Y digo la puerta de la villa porque solamente hay una. Aquí no hay dudas. Quien entra al pueblo sabemos que va a entrar siempre por aquí. Y bueno, esto tiene un porqué también. En la época medieval, fíjate que el tema de la defensa era súper importante, porque había que controlar quién entraba y quién salía en todo momento. Así que tener una única puerta permitía tener el control de todo el pueblo. Y había un toque de queda. A las 10 de la noche se cerraba la puerta hasta el día siguiente que amaneciera. Y era la forma que tenían de saber pues, quién entraba y quién salía en todo momento y que el pueblo estaba totalmente controlado y defendido, ¿eh? Fíjate los portones de madera, son de álamo negro. Es una madera súper dura, además no se pudre y a la vista está que aquí sigue después de siglos. Entonces, bueno, la cárcel se integró en la puerta también para que los presos, en caso de ser necesario, fueran el escudo humano del pueblo, ¿no? Y les defendieran. Así que no está aquí de casualidad. A día de hoy tener solamente una puerta pues también es algo que tiene mucho encanto, ¿no? Aunque a veces sea un poquito más incómodo, pero la gente es algo que le gusta mucho, que se haya mantenido y no tengamos ningún otro acceso. Te traigo al castillo de Pedraza. Fíjate que tiene te puedes imaginar, un pasado histórico increíble, pero a día de hoy pertenece a la familia del pintor vasco Ignacio Zuloaga, a los bisnietos, porque bueno, al pintor no le unía nada con Pedraza, pero en 1925 llegó aquí y se enamoró del pueblo. Era una época en la que Pedraza estaba muy decadente y bastante abandonada, y le encantó como un lugar de tranquilidad y de inspiración, así que se compró el castillo y la iglesia de Santa María, que es la que está enfrente. Y bueno, pues de esa forma ya se vino al castillo y le rehabilitó. Luego ya estuvo largas temporadas viniendo por aquí y le fueron siguiendo personajes un poco bohemios, escritores, pintores. Marqués de Lozoya vino a Pedraza y estas personas, sin tener ninguna obligación de nada, pues decidieron guardar la estética original de lo que era el pueblo y respetarla. Y eso ya les llevó al año 1951 recibir el nombramiento de conjunto monumental. Y a partir de ahí pues ya los pasos se fueron dando para ir cuidando el patrimonio. En este caso pues tenemos en el Ayuntamiento de Pedraza un arquitecto municipal, que es Alberto García Gil, pues que se encarga un poco de que se siga manteniendo esta esencia, ¿no? Y que el pueblo pues guarde lo que ha sido siempre con una forma, pues una estética bastante cuidada y respetada. Es súper importante contar con personas que sean sensibles con el patrimonio y que lideren su recuperación, porque siempre tiene que haber pues una persona tractora, ¿no? Que tire del resto y que diga vamos a apostar por recuperar patrimonio y mantenerle, para que a día de hoy pues podamos disfrutar de esta joya que es el castillo y se le puedan dar pues diferentes usos que se adapten a estos tiempos.
Muchos de los bienes patrimoniales con los que hoy contamos, protegidos y bien considerados, existen porque en algún momento alguien puso su atención en ellos e impidió que desapareciesen. La villa de Pedraza es una referencia de cómo un pueblo que brilló en época medieval puede seguir brillando en el siglo XXI, sin dejar de lado su personalidad. Pedraza nos enseña también cómo los lugares patrimoniales pueden adaptarse a cada época, modificando su uso si es necesario, y seguir siendo útiles para instruirnos sobre el pasado. Me aproximo ya a mi destino final en las hoces del río Duratón. Voy a contar allí con la compañía del experto Diego Conte, que me mostrará la ermita de San Frutos y me llevará hasta el corazón de este parque natural para enseñarme el enclave patrimonial que he venido a conocer, el convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz. Estamos en el interior de la iglesia del Priorato Benedictino de San Frutos, que es lo que actualmente conocemos como la ermita de San Frutos. Realmente es un lugar singular y es un lugar importante porque estamos en el templo más antiguo, junto con la iglesia del Salvador del Sepúlveda, del estilo románico, al sur del río Duero. El rey Alfonso VI donó un territorio que estaba dentro de la tierra de Sepúlveda a los benedictinos de la abadía de Silos y donó el lugar donde la tradición decía que había vivido San Frutos en la época de los visigodos y donde había sido enterrado. Los benedictinos lo que hacen es fundar aquí ese priorato y mantener viva la memoria de San Frutos. San Frutos además es importante porque también es el patrón de la diócesis de Segovia, es decir, que estamos en un sitio que es clave para entender no solamente la religiosidad en la zona de Sepúlveda y el Duratón, sino en todo lo que es la diócesis de Segovia. Esta parte que precisamente estamos recorriendo ahora, que es la parte de la nave, es la parte más antigua, porque posteriormente la iglesia fue reformada y fue ampliado el ábside. Es un privilegio visitar esta ermita tan significativa para Segovia de la mano de una de las personas que mejor la conocen. San Frutos nos recuerda la importancia y el valor de los símbolos como elementos que explican una sociedad. Para poder cuidar de forma adecuada nuestro patrimonio, es necesario conocer y entender sus elementos simbólicos. Pues ves que estamos aquí en mitad de las hoces del Duratón, en la zona del embalse de Burgomillodo, y nos dirigimos hacia las ruinas del convento de Nuestra Señora de la Hoz o convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz.
que de las dos formas se llama. Quizás una cosa importante es entender qué hace aquí, porque fíjate lo que estamos teniendo que hacer para llegar hasta él, ¿no? Bueno, antiguamente no existía el embalse y se podía llegar lógicamente andando, pero aún así era un sitio muy apartado. Sanfrutos también es otro de esos sitios apartados que uno no se explica muy bien qué es lo que hace ahí, ¿no? Enclavado en ese paisaje. En realidad lo que tenemos que hacer es ponerlo en relación con el carácter religioso que siempre tuvieron las hoces del Duratón, su carácter espiritual. Es decir, desde la prehistoria, este espacio se concibió como un santuario, un enorme santuario al aire libre. Y entonces hay 30 y tantas o casi 40 estaciones de arte rupestre muy poco conocidas, ¿no? Luego ya, pues también en la protohistoria, con los romanos, con los visigodos, toda esa sucesión de culturas va a seguir siendo un lugar de carácter sagrado, ¿no? Y eso es lo que hace que ya en la Edad Media, cuando definitivamente estamos en territorio cristiano, se funden aquí primero el priorato benedictino de Sanfrutos y un siglo y medio después, más o menos, este convento franciscano, que como te digo, pues está prácticamente en mitad de la nada, ¿no? En mitad del barranco. Bueno, ves que el estado del convento, de las ruinas del convento, pues es bastante lamentable, está cada vez más perdido. Yo lo vengo viniendo aquí desde hace 30 años que estoy en Sepúlveda y es evidente, ¿no? Cómo se ha ido acelerando ese proceso de deterioro. Cuando se abandonó en el siglo XIX ya empezó a arruinarse, y eso que era un sitio muy importante en la zona. Entonces, después de la desamortización pasó a manos privadas y hubo otro elemento importante pues, que influyó en que terminara así, y es la dificultad de acceso. Es decir, nosotros ahora mismo, para llegar aquí, hemos tenido que hacerlo en piragua, y además estamos en un sitio que es el corazón del Parque Natural de las Hoces del río Duratón, donde cualquier intervención es especialmente complicada, ¿no? Entonces, bueno, pues es difícil, se tiene que poner de acuerdo pues, la propiedad con la Junta de Castilla y León, que es la responsable de la gestión del parque y de la conservación del patrimonio, y esperemos pues, que pueda llegar en un momento donde al menos se pueda salvar lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Pero cada día que pasa, pues la conservación es más incierta. Realmente es uno de los sitios más importantes de la zona en cuanto a historia y lo que fue su patrimonio, pero lo estamos perdiendo día a día. Es esencial que se pueda intervenir cuanto antes mejor para parar este deterioro de este monumento que realmente es de lo más importante y de lo más vinculado a la historia de la zona que tenemos, y también es una obligación de la propia administración, tanto como parque natural como por su responsabilidad con respecto al patrimonio histórico-artístico. Lógicamente es complicado, hay que también echar mano pues eso, de la propiedad, de la colaboración de la gente de la zona y de todo el que se quiera implicar en esta obra tan difícil, pero que merecerá mucho la pena ver una vez que se pueda hacer y la veamos acabada. El paisaje geográfico es algo más que una suma de elementos de la naturaleza arbitrariamente unidos. El paisaje es una herencia que tiene rasgos antropológicos, sociales y culturales, y también es un patrimonio que se debe proteger. La geografía que acompaña a las sociedades en su evolución se impregna de estas y es capaz de conservar y transmitir esa huella a lo largo de los siglos, como vemos en las hoces del Duratón. Hay quienes se implican en esa protección y pelean por ello. Isabel la Católica y Felipe II se comprometieron económicamente en el cuidado de este convento, por ejemplo. Pero también hay fuerzas que van en la dirección contraria. A veces es una acción intencionada,
como la devastadora desamortización de Mendizábal, y otras la desmemoria o simplemente la ignorancia. Ojalá que este dibujo no sea uno de los últimos recuerdos de un lugar que existió y se difuminó en la bruma de la historia, sin que nadie hiciese nada para remediarlo.